Perfecto. Ahí están entrando los últimos. Bien. ¿Estuvieron mirando los power que quedaban del otro día, el de relaciones, el tema 2? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguien que no haya entendido lo de las relaciones, de los operadores? Que es un tema medio que tendrían que haberlo visto en seminario y que además lo van a ver en matemática, porque los operadores relacionales lógicos también se los dan en matemática discreta, o sea que sirve para las dos materias. Bien. La otra es, hay gente que ha venido con pases de otra universidad sin hacer el seminario o gente que está retomando la carrera y que hace mucho tiempo que no veía algoritmo, por lo tanto no vio seminario por ahí, o lo vio hace muchísimos años atrás. Si hay alguien de esos que quiera tener un refuerzo, estamos preparando, bien Guillermo, estamos preparando una clase extra para esa gente como para ponerlos al día con los que hicieron seminario. Necesitaría únicamente saber quiénes son, por lo tanto les pido a esa gente, si está interesada en tener esta clase extra, si mandan un correo indicando quiénes son, un mail a mi correo, les pongo acá en el chat el correo. Está, mandan a ese mail su nombre, apellido, como para que los podamos ubicar y avisarles de la clase extra, ¿sí? Queremos aprovechar esta semana que esta es una semana cortita y solamente clase lunes, martes y miércoles, porque después viene Semana Santa. Así que queremos aprovechar por ahí el sábado o uno de estos días para darle una clase extra y ponerlos al día a esa gente, ¿sí? Así que manden ahí un correíto y nosotros nos engancharemos con un Zoom con la profesora Pintos y conmigo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguno con alguna duda, chicos, de lo que era el tema 2 de relaciones? Si hay alguna duda, abran su micrófono. 5 minutitos, hacemos respuesta de esas dudas y después seguimos con el tema de esta semana. No hay problema. Si no tienen dudas, empiezo directamente con el tema. Bien. Ok. Bueno. Voy a compartirles las pantallas. Empecemos entonces. Tengo gente para admitir, perdón. Vamos a admitir el último grupo y empezamos. Tienen que tratar de estar un poquitito, cosa de que como es y 45 la clase, a las y 50 podamos empezar a más tardar, digamos. Porque si no, no nos va a alcanzar los tiempos. Bien. Vamos a sacar esto. No me molesta. Chao.
Muy bien, comparto con ustedes la pantalla y empezamos con nuestra clase. Correcto. Bien. Bueno, estuvimos viendo datos, estuvimos viendo operadores, pero ahora nos queda en todo programa, en todo algoritmo, algo tengo que hacer con estos datos, ¿sí? Datos que pueden ser de entrada, pero que si solamente ingresan a la computadora y no pasa nada, no tiene mucho sentido. Así que van a entrar a esta máquina abstracta, esta máquina ideal, porque en realidad en algoritmo, cuando pensamos en el algoritmo en sí, o sea, en la solución al problema, no nos importa todavía cuál va a ser realmente la computadora en la cual lo vamos a procesar. Lo que nos interesa es primero resolver el problema. ¿Sí? El algoritmo es la solución de un problema, pero pensado para una máquina ideal, para una máquina abstracta. Tal es así que yo podría aplicar todo lo que voy a ver en algoritmo, no necesariamente para informática, lo podría aplicar para cualquier rama de la vida que quiera hacer soluciones. Lo que pasa es que es verdad, estamos escribiendo soluciones pensando en que lo vamos a llevar a una máquina real. Por lo tanto, hay ciertas convenciones que son propias de los algoritmos informáticos que por ahí no lo tienen otro tipo de algoritmo. Por ejemplo, cuando yo escribo una receta de cocina, estoy haciendo un algoritmo, pero obviamente que no uso el léxico, no uso la escritura, la sintaxis que uso en algoritmo porque lo voy a hacer en forma literaria. Son algoritmos literarios y yo ahora tengo algoritmos informáticos, pero todos son algoritmos. Cualquier solución que ustedes den para un problema, no importa de qué sea el problema, no importa en qué lenguaje lo escriban o cómo lo escriban, es un algoritmo. ¿eh? Todo aquello que implica una solución a un problema, sea oral, sea escrito, sea dibujado, visual, como ustedes quieran representar esa solución, eso es un algoritmo. Y siempre todo algoritmo tiene algunas características muy particulares. La característica es que yo necesito que haya algo que sea suministrado por el ambiente, ¿sí? En el caso informático decimos, bueno, son los datos que ingresan, pero estamos hablando en cualquier tipo de algoritmo, es yo miro algo y eso que miro ya sería mis datos de entrada de ese algoritmo extra, global que estamos hablando. Con esa información, con esos datos, es muy común decir información, con esa información yo resuelvo una situación, resuelvo un problema, lo puedo resolver manualmente, lo puedo resolver dibujando algo, lo puedo resolver actuando. Hay muchas maneras de resolverlo, pero lo resuelvo y llego a una solución definitiva, llego a una solución que me implica un resultado. ¿Sí? Todos los algoritmos hacen lo mismo. ¿eh? Todos los algoritmos, sea para lo que sea que los estamos escribiendo, ¿sí? Tienen información de entrada, tienen proceso y tienen un resultado. Porque si yo no obtengo el resultado, no encontré la solución. Por lo tanto, siempre en todo algoritmo, una de las características es que yo tengo que obtener algo. ¿Sí? Conocimiento, datos de salida, algo material, algo, no importa qué, pero tengo que tener un resultado. Y para poder obtener un resultado, obviamente mi solución tiene que ser una solución finita, es decir, tiene que realizarse durante un periodo de tiempo, pero tiene que en algún momento terminar. Por eso se dice tiene que ser un proceso finito. Esa es otra característica de los algoritmos. Entonces, tienen datos de entrada, producen resultados, es un proceso finito, ¿sí?
cualquier cosa que yo le pueda aplicar eso, es un algoritmo. Ahora, dato, información de entrada, resultado, información de salida, es algo que lo voy en el algoritmo informático, lo voy a tener que guardar, almacenar, tener en la memoria de esta máquina abstracta. Por lo tanto, para poder ingresar datos a mi máquina, para poder mostrar resultados, yo necesité definir estos datos como constantes o como variables. Y esas definiciones van a pasar a formar parte de la primera parte de mi solución escrita, que es el ambiente. Yo en el ambiente de un algoritmo tengo que poder definir todos los elementos que voy a utilizar, todos. No me puede faltar ninguno. Puede ocurrir que cuando empiezo a trabajar conozco algunos elementos y entonces los empiezo definiendo, pero a medida que voy haciendo el proceso, me doy cuenta que necesito algún otro. Bueno, vuelvo hacia atrás y lo escribo en el ambiente y después vuelvo a seguir con el proceso. Es decir, el ambiente no está terminado hasta tanto yo no haya terminado la solución. ¿Mm? A ver, ¿cómo les puedo dar un ejemplo? Supónganse que quiero colgar un cuadro. Entonces, para mí, básicamente, si quiero colgar un cuadro, necesito clavos, martillos y el cuadro para colgar. Es básico, eso lo pensé. Entonces digo, no, yo necesito esto nada más. Bien, defino eso en mi ambiente, ¿sí? Defino clavo, ¿cómo definiríamos nosotros? Bueno, necesito un clavo de 2 pulgadas, necesito un clavo finito, un clavo gordo, ¿sí? Lo defino. Necesito un martillo. Bueno, definiré cómo es el martillo. Un martillo pesado, un martillo de goma, un martillo cuadrado, ¿sí? Defino el martillo. Tengo el cuadro. ¿Qué tipo de cuadro? Un cuadro que tiene para colgar, vienen los cuadros que vienen atrás con un alambrecito para que yo pueda colgar de ahí el cuadro, o el cuadro no tiene ningún alambre y le tengo que poner dos clavitos para pegarlo a la pared. Entonces ya sé que tengo 2 clavos, no uno solo. Es decir, voy definiendo todas mis cosas. Después veo el proceso. Bueno, ¿cómo hago? Colocar cuadro en la pared significaría que primero tengo que colocar el clavo, o sea, hay un orden, ¿sí? Así que primero voy a agarrar el clavo, voy a agarrar el martillo, voy a pegar, voy a primero, alguien diría, pero no, profe, primero tiene que decir dónde lo va a colocar. Perfecto. O sea, primero tengo que mirar la pared en la cual voy a colocar el cuadro, lo tengo que presentar como para tener idea de dónde voy a ponerlo, ¿sí? Bueno, pero por ahí me doy cuenta que tengo una pared que es de ladrillos huecos. Y hasta el momento en que fui a clavar no me di cuenta de eso. Entonces, pucha, resulta que en esta pared, si yo no tengo un taladro, no voy a poder poner, porque si pongo un clavo y empiezo a golpear, se me empieza a romper la pared para todos lados. No, necesito un taladro. Necesito poner un taco Fisher, ¿sí? Bueno, ahí empiezo a darme cuenta que necesito más cosas y vuelvo al ambiente y digo, bueno, además de tener clavo, martillo, cuadro, necesito taladro. Necesito los cositos Fisher, las puntitas Fisher. ¿Está? Vuelvo al ambiente. Después vuelvo otra vez al proceso. Y así va a ser hasta que, bueno, que termine y tenga el cuadro colgado en la pared. ¿Está? Esos son los algoritmos. No necesariamente tienen que ser informáticos, chicos. Todo aquel problema que ustedes tengan que solucionar va a implicar que ustedes escriban o ejecuten un algoritmo. A veces un algoritmo tan simple que no nos damos cuenta que estamos resolviendo un algoritmo, sino que lo hacemos. Aquel cocinero experto que siempre está cocinando, la mamá de ustedes que siempre está cocinando, no piensa a ver cuándo se va a poner a cocinar, a ver qué necesito, si necesito cuchara. No, va, lo agarra y empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque es una acción rutinaria, es una acción inmediata, ya la conoce bien, entonces no está pensando. Si nosotros dijéramos, bueno, voy a ponerme a hacer una torta, y somos informáticos, y lo quisiéramos hacer como lo hacemos al algoritmo, lo primero que haríamos sería
buscar todos los ingredientes, ponerlos en una mesa y recién ponernos a trabajar. Pero en realidad así no ocurre en la vida real, ¿no es cierto? Si alguien está acostumbrado a hacer tortas, sabe que va a ir a buscar la harina, va a poner la harina, va a ir a buscar después la leche, va a poner la leche, va a ir a buscar los huevos, va a poner los huevos. No es que primero buscó la leche, la harina, los huevos, lo puse en la mesada y recién después me puse a trabajar. Normalmente trabajamos en la cocina y vamos y venimos y vamos haciendo, ¿sí? Pero algo que caracteriza a los sistémicos, a los informáticos, es que a la larga, ¿sí? Si a ustedes les gusta cocinar, van a ver que a la larga van a terminar haciendo esto que les digo yo. En vez de estar yendo y viniendo a buscar, ustedes van a primero poner todos los ingredientes sobre la mesa y recién después se van a poner a actuar. ¿Por qué? Porque lo que vamos haciendo los informáticos es que vamos entrenando a nuestra mente, ¿sí? Por esto de los algoritmos, de los programas, vamos entrenando a nuestra mente a ser ordenados, a priorizar primero los datos y después las acciones, ¿sí? Es, disculpen ustedes, pero realmente el buen informático termina siendo un lavado de cerebro y termina siendo una persona más ordenada. Así que cuando sean ingenieros, sus padres van a estar contentos porque van a decir, ah, mira, por fin tiene la pieza ordenada mi hijo. Le han hecho un lavado de cerebro en la facultad. No, el problema es que a la larga uno tiende a hacer esta forma de trabajo informático, la tiende a aplicar a todos los rubros de su vida, porque como que se encarna en nosotros el ser ordenados, el hacer este tipo pautado de acciones, ¿sí? Primero tener los datos, después hacer las acciones. Bien, pero bueno, esto era para entrar. Ahora, tengo los datos. ¿Cómo los proceso? Informáticamente, para procesarlo, nosotros lo que hacemos es hacer acciones. O sea, entrada, acciones, salida. O sea, palabra proceso la podríamos cambiar por acciones y estaríamos perfectos. Estas acciones que vamos a hacer, las podemos clasificar. Primero vamos a conocerlas a todas y después las vamos a usar. Partimos de las más comunes, las que más usamos, las que no pueden faltar en ningún algoritmo y que son las acciones simples. Entre las acciones simples tenemos dos, ¿sí? Los verbos elementales son verbos funcionales. ¿Qué significa que un verbo sea funcional? Que va a trabajar como si fuera una fórmula matemática. Es decir, yo le voy a dar el nombrecito al verbo, ese nombre lo voy a tratar de mantener, en algoritmia puedo ocupar cualquier sinónimo, ¿sí? Ahora para que lo vean. Pero en realidad yo voy a colocar el verbo y entre paréntesis van a ir los argumentos que en el caso de estos verbos elementales, estos argumentos van a ser o los datos que voy a ingresar a mi máquina o los resultados que voy a mostrar, ¿sí? Nunca se pueden dar las dos cosas juntas. O sea, o es un verbo para entrar o es un verbo para salir, ¿eh? Pero no es un verbo entrada-salida por ahora. Después lo vamos a ver vamos a ver que tenemos esa posibilidad, pero no ahora, ¿eh? Ahora los verbos elementales son exclusivamente o de entrada o exclusivamente de salida. Y acá, ¿por qué dije yo cualquier sinónimo? Bien, el problema es que en algoritmia yo tendría que escribir los algoritmos en un pseudocódigo casi literario. O sea, en un léxico que podría ser entendido por cualquier ser humano que hable mi misma lengua. Y hasta que no hable mi misma lengua, porque al final los verbos terminan siendo medios parecidos en todos los idiomas, ¿sí? O se pueden escribir en cualquier idioma. Y entonces nos vamos a dar cuenta con que verbos de entrada, ¿cuál le decimos que son verbos para entrar? Aquellos verbos que lo que producen es que algo que está fuera de mi ser, fuera de mi máquina,
Ustedes piénsense como la computadora. Ustedes son la computadora. Entonces, todo aquello que está fuera de su cuerpo son datos que van a ingresar a su cuerpo. ¿Cómo van a ingresar? Los puedo leer, o sea, los puedo mirar con la vista, leer. Los puedo tomar con la mano e incorporar a mi cuerpo, o sea, puedo entrar, puedo comer, por lo tanto el verbo ingresar, o sea, puedo incorporarlo a través de la boca, ¿sí? Entonces, cualquier verbo que produzca una acción que va de afuera hacia adentro de mi ser es un verbo de entrada. Y entonces, obviamente, el castellano es tan rico que hay muchísimas palabras que significan exactamente eso. Leer, entrar, ingresar, tomar, capturar, ¿sí? ¿Está? O sea que ustedes pueden, un minutito, chicos. Oscar. ¿Está? Disculpen, justo sonó un teléfono al lado mío. Entonces, cualquier verbo que haga esta acción de afuera hacia adentro es un verbo de entrada y es válido que lo usen. Ustedes lo pueden usar cualquiera de ellos. Ahora, una vez que yo elijo un verbo para empezar a representar esto en un algoritmo, durante todo ese algoritmo no lo puedo cambiar. Es decir, si yo voy a usar el verbo leer, voy a usar el verbo leer durante toda mi solución, ¿sí? No puedo estar usando leer y en la mitad del algoritmo hago entrar y en la otra mitad del algoritmo hago ingresar, ¿sí? Tienen libertad de usar el verbo de entrada que ustedes quieran, pero lo tienen que usar en todo el programa o algoritmo que están escribiendo. Así que fíjense bien qué verbo van a elegir. Sí, Franco, ¿qué necesitas? Un sinónimo para leer podría ser también guardar, ¿no? Sí, lo que pasa es que guardar es un verbo ambiguo, porque todo lo que vos hagas va a ser guardado, sea verbo de entrada o de salida, siempre está guardado. Es un verbo medio que yo no lo usaría. Te puede servir, porque también guardar significa tomar algo de afuera y ponerlo, pero es medio limítrofe, medio limítrofe, perdón. ¿Sí? Pero sí Ok, podría ok. ser. Sí. Pregunto porque cuando tuve que practicar pseudocódigo, yo usaba eso de guardar en vez de leer. Entonces, a algunos les chocaba mucho y me preguntaban por qué usaban. Y entonces ahora me saco la duda y pregunto. Está. Por eso te digo, lo que pasa es que en realidad todo va a estar guardado en la memoria, porque tu máquina abstracta es como vos todo lo que mires, observar, todo lo que vos tomes, todo al final esa acción que vos estás haciendo termina almacenada en tus neuronas, en tu memoria, ¿sí? Siempre está guardado, no tenés de otra manera. Si, si yo te digo a vos sumar 2 más 4, vos lo que hiciste fue incorporar a tu memoria el 2, después incorporaste el 4 y después sumaste. Lo haces tan rápido que ni te das cuenta que estás haciendo eso. Pero si, Dios mío, no, pero si vos tuvieras, por ejemplo, un ACB, te tendríamos que volver a enseñar cómo hacer para sumar, cómo hacer para ingresar, y te tendríamos que enseñar esto mismo que le vamos a enseñar a la computadora. Es decir, tome el 2, incorpórelo a su mente en algún lugar de la mente, ahora tome el 4 y después produzca la suma. ¿Sí? ¿Está? O sea, por eso cualquier verbo puede ser, ¿eh? No tengan problema, pero a veces hay verbos que son medios ríspidos, ¿no? Medios que queda medio raro usarlos. De cualquier manera estaría correcto, ¿eh? No hay problema. Ya te digo, les va a resultar raro a la gente, porque buscamos verbos que sean mucho más notorios de entrada. ¿M? Pero estaría bien. Y lo mismo ocurre con los verbos de salida. ¿Qué es un verbo de salida? Aquel verbo que produce una acción contraria, es decir, va desde mi mente, desde mi cuerpo, hacia afuera. Por eso es el mostrar, el escribir, el imprimir, el grabar. Fíjense, vamos a usar grabar y ustedes dirán, pero yo ¿cómo grabo? Y bueno, porque yo grabo almacenando en otro elemento. Por ejemplo, puedo grabar mi voz en una computadora, puedo grabar mi voz en el celular. ¿Es un verbo de salida? Sí, es un verbo de salida. Lo que pasa es que yo estoy hablando y estoy emitiendo palabras que van a ir a almacenarse en otro elemento. El verbo grabar es lo mismo que el verbo escribir.
Yo escribo con mi mano, pero termino en un papel, termino, ¿sí? O sea, es un verbo de salida. Estoy sacando información de mi ser y la estoy sacando hacia afuera para darla a conocer a alguien más, ¿sí? A otro, ¿sí? Está afuera. Bueno, hay muchísimos sinónimos, chicos. El castellano es demasiado rico. Por eso es que pueden ocupar cualquiera. A medida que vayamos adentrándonos en la materia, van a ver que en realidad vamos a ir haciendo una adecuación de estos verbos y vamos a ir dejando cada vez verbos de entrada y verbos de salida, algunos verbos muy en particular para una situación especial y otros para otra. Y en realidad a mitad del año van a terminar viendo de que usamos más de un verbo de entrada dentro de un algoritmo y usamos más de un verbo de salida dentro de un algoritmo, porque los vamos especificando. Por ejemplo, voy a usar el verbo escribir cuando salgo en la pantalla y voy a usar el verbo imprimir cuando termino en un papel, ¿sí? Pero en este momento del año, al comienzo, yo no sé en dónde todavía voy a sacar los resultados. No sé si van a salir en la pantalla, en papel o van a estar grabados en una cinta magnética. No me importa. Yo lo que quiero es escribir son las soluciones, ¿sí? Entonces me interesa que el verbo sea lo más global posible, porque lo que me interesa es poder decir, con estos datos de entrada, con este proceso, produzco esta salida, este resultado. Si el resultado después va a parar a un papel o va a parar a una pantalla o va a parar a otra cinta grabada o va a parar a un celular o no sé, o va a parar en un producto cualquiera, no me importa. Lo que me importa es que lo produje, ¿sí? Pude lograr armar eso, ¿sí? Entonces, yo primero soluciono el problema y después vamos a ir refinando las soluciones. Las vamos a ir adecuando cada vez más, acercándonos a una máquina real. Pero en este momento estamos trabajando con una máquina abstracta, una máquina ideal, una máquina que nos entiende. Nosotros le decimos escribir y la máquina entiende que escribir es sacar algo, ¿sí? Y lo va a sacar, no importa dónde, ¿sí? Le decimos leer y de algún lado va a traer los datos y los va a leer, ¿sí? ¿Está? No importa si hay un cable de entrada para que la información ingrese o no importa si tengo una conexión en impresora para que imprima. Yo puedo usar el verbo imprimir y no tener impresora. ¿Está claro? Lo único que me interesa es que hay un verbo de entrada y un verbo de salida y lo uso. Si quiero usar a partir de ahora el verbo imprimir, sea que salga en la pantalla o sea que salga en un papel, está perfecto. No hay problema. Por ahora no hay problema. Lo que sí tengo que saber que son verbos funcionales. La máquina, a estos verbos, le estoy enseñando a esta máquina a hacer soluciones. Por lo tanto, la máquina lo que va a hacer es armar un alfabeto, armar un abecedario, donde ella va a entender que cuando yo pongo la palabra, supongamos que elija la palabra leer, cuando ella encuentre la palabra leer, sabe, por el diccionario le está diciendo que esta palabra leer es un verbo y que este verbo va a tener que estar acompañado entre paréntesis por datos, ¿sí? Y que la diferencia es que si yo uso el verbo leer y tengo datos de entrada, espérate, a ver si me enganchó, no, no me enganchó, ahora sí, ¿sí? Cuando yo haga leer, lo voy a tener que acompañar por datos. ¿Qué datos? Datos variables, es decir, me van a aparecer palabritas, letras, ¿sí? Pueden ser simplemente letras, pueden ser palabras completas, ¿sí? Pero lo que ocurre es que esto que estoy poniendo entre paréntesis al lado del verbo leer son variables que deberían estar definidas en el ambiente, porque mi algoritmo primero tiene el ambiente y después tiene las acciones. Entonces, A, B y nombre deberían haber estado definidas antes de que yo use este verbo en el ambiente, dándole a cada una de estas variables una tipología. O sea, ¿qué es A? A es un dato numérico, es un dato carácter, es un real, es un dato lógico. ¿Qué es B? ¿Qué es nombre? Hay algunas palabras que usemos que por ahí nos dan automáticamente la idea de qué es lo que son. Si yo pongo nombre a una variable, obviamente lo que estoy pensando es que ahí va a ir el nombre de una persona, entonces va a ser un tipo de dato alfanumérico.
Pero si pongo A y B, no sé qué puede ser A. O sea, en el ambiente tiene que estar perfectamente definido, porque si no la máquina no va a poder trabajar. ¿Mm? Pero lo que nunca va a ocurrir es que en un verbo de entrada aparezca una constante. Lo que nunca va a ocurrir es que en un verbo de entrada me aparezca un dato, ya sea constante numérico, ¿eh? Un dato constante numérico o un dato constante literario. Esto nunca va a ocurrir. Esto está mal. 7 y día está mal. No puede ir nunca en un verbo de entrada. ¿Por qué? Porque el verbo de entrada, los argumentos siempre son variables. Yo estoy tomando información de afuera de mi máquina y la estoy yendo a almacenar a mi memoria. Si la voy a almacenar en la memoria, estoy cambiando el contenido de la memoria. Y si estoy cambiando el contenido, el único dato que puede cambiar contenido son las variables. Y entonces ustedes me van a decir, ¿y qué hago con el 7? ¿Cómo lo hago? El 7 si es una constante, yo ya la definí como constante en el ambiente. Es decir, para poder usar esto, acá arriba tendría que haber habido un ambiente, tendría que haber un ambiente en donde yo puse que A, por ejemplo, es un numérico de 3 cifras, estoy viendo cualquier pero, numérico de 3 cifras, ¿sí? B puede ser también numérico de 3, entonces si también B es numérico de 3, podría haber definido en otro renglón o lo puedo poner las dos cosas juntas, es válido, donde nombre va a ser un dato alfanumérico, por lo tanto, alfanumérico ¿de cuánto? Qué sé yo, si va a ser nombre, supongamos de 15. ¿Está? Y si 7 es una constante que necesito, bueno, vamos a definir 7, constante 7. ¿Está? ¿Hasta acá me entienden, chicos? Esto es estricto, ¿sí? Yo no Profesora, puedo... Sí, disculpe, tengo una duda. Si sí. yo, por ejemplo, utilizo el verbo escribir para una entrada de un dato, por ejemplo, Escribir escribir, no es un verbo de entrada. y si yo pongo escribir, abro paréntesis, comillas, ingrese el dato de, Bien, no pero ahí sé, vos no estás haciendo entrada, hoy estás haciendo salida. salida, Vos sos hombre, vos sos la, perdón, ya sé, vos sos la máquina, ¿sí? ¿sí? Si vos estás escribiendo, escriba lo que escribas. ¿Qué estás haciendo? Estás mostrándole el papel, vos estás escribiendo en un papel, estás escribiendo en la pantalla. ¿Para quién estás escribiendo? ¿Para vos? Ah, entiendo. ¿Estás escribiendo para alguien de afuera? Sí, y lo que ¿Sí? se muestra, sí, entiendo. Estás mostrando. Es lo mismo que el mismo mostrar, es lo mismo que el mismo imprimir. Yo te entiendo lo que vos me estás queriendo decir. A ver, es verdad, si yo le pongo a alguien leer A, B y nombre, y yo soy una máquina, el cursor me va a aparecer titilando, como aparece acá el cursor, ¿sí? Me va a aparecer titilando en la pantalla y alguien va a decir, ¿qué miércoles está queriendo la máquina acá? Es verdad, antes de un verbo de entrada, yo debería avisarle a la gente que está fuera de mí, no a mí, porque yo ya sé lo que quiero, ¿sí? Pero la persona que está fuera de mí, fuera de mi cuerpo, que me va a pasar la información, debería saber qué es lo que yo estoy queriendo. Entonces, voy a usar un verbo escribir, que es lo que vos querías hacer, verbo de salida, donde le voy a poner un mensaje y le voy a decir, ingrese 2 números, vamos a abreviar para que no sea tan largo, 2 números enteros, ¿sí? Y el apellido del usuario. ¿Está? Esto es lo que vos querías. Perdón, me comí la comilla. ¿Estamos hasta acá? Sí, Bien. Esto es correcto. Vamos a hacer así para que se vea bien. Esto es perfectamente correcto, es verdad. Normalmente, antes de un verbo de entrada,
Porque nosotros en el verbo de entrada estamos diciendo, eso que está afuera va a ingresar. El primer número que la persona me ingrese va a ir a parar a la variable A. El segundo número que la persona me ingrese va a ir a parar a la variable B. Y el apellido que la persona ingrese va a ir a parar a la variable nombre. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo haber ingresado un número y después el apellido y después otra vez un número? No. Me va a dar error. O sea, el primer número que ingrese va a ir a parar a la A, pero cuando yo ingreso un nombre y tenga que ir a parar a la variable B, la máquina me va a decir error porque la variable B no puede recibir letras, tiene que recibir números. ¿Sí? Por lo tanto, para la persona que está fuera de la máquina, la persona que está afuera mío, ¿sí? Entienda lo que yo le estoy pidiendo con el leer, tiene que tener idea de qué es lo que le estoy pidiendo y va a tener que respetar el orden. Por eso le digo, la máquina de alguna manera es restrictiva con respecto al orden. Yo dije primero A, después B y después nombre, no puedo cambiar el orden. ¿Sí? No puede entrarme el usuario las cosas como quiere. A ver, ¿alguna vez ustedes se habrán sentado frente a una máquina de un cajero, de cuando quieren bajar un software, ¿sí? Y la máquina le dice, ingrese su correo electrónico. Ustedes no le pueden poner el apellido ahí, les está pidiendo un correo electrónico. Si ustedes no ingresan un correo válido, la máquina les dice error. ¿Sí o no? Sí. Bien. Cuando a mí la máquina me muestra eso de ingrese correo electrónico, ingrese apellido, ingrese documento, eso yo lo miro y en el algoritmo es un escribir o varios escribir, ¿no es cierto? Y cada vez que yo tecleo el correo electrónico y hago un enter, al dar el enter, la máquina lo que hizo fue un leer. ¿Está? Lo que hizo fue que eso que yo ingresé en la pantalla fuera a parar a una variable denominada correo electrónico, que como tiene un formato, ¿sí? La máquina testea que tenga ese formato. ¿Está? O sea, si yo en un correo electrónico le ingreso 3 números, la máquina me va a decir error, porque lo que no tiene que ser número, tiene que ser un correo electrónico. ¿Estamos hasta acá? Sí. Entonces, verbos de salida son verbos funcionales también, porque va el verbo y entre paréntesis va el argumento. Ustedes dirán, pero ¿cómo si voy a mandar mensajes nomás? Bien, lo que pasa es que a veces puedo mandar mensajes y también puedo mostrar variables. Es decir, después que leí el nombre, la letra, etcétera, yo podría decir, bueno, ahora le voy a mostrar a la persona como una manera de corroborar, ¿sí? Usted ingresó como A, A. ¿Qué pasó ahí? Ahí le estoy haciendo un verbo de salida que tiene un contenido texto, esto que está entre comillitas, ¿sí? Que va a salir tal como yo lo escribo. O sea, cuando yo ingreso algo a la máquina le da lo mismo que sea mayúscula, minúscula, no le importa. Pero cuando yo escribo, entre comillas, algo que quiero que salga fuera de mí, la máquina va a respetar exactamente como yo escribí. Por lo tanto, si yo escribí todo con minúscula, sale con minúscula. Si yo escribo con mayúscula la A, va a salir con mayúscula esta. No importa que la A sea numérica, entera, real. Esta A, esto que está entre comillas, sale escrito de esta manera. ¿Está? Y esta A que está acá afuera es esta A que yo guardé acá, es esta A que yo leí acá. ¿Qué puede ocurrir? Cuando ustedes hagan leer, pusieron la A mayúscula. ¿Eso va a cambiar? No. Porque ya les dije que cuando ustedes toman la información a la máquina no le interesa si ustedes la toman con minúscula, mayúscula o como para la máquina, los nombres de las variables no distingue, digamos, entre mayúsculas y minúsculas. Solamente distingue mayúsculas y minúsculas cuando ustedes le dan un texto de salida. ¿Estamos? Fíjense la diferencia entre este verbo escribir de acá arriba
y este verbo escribir de acá abajo. En este verbo escribir de acá arriba tengo solamente un texto literario. Es una constante literaria. Esta es una constante porque nadie la va a cambiar. Va a salir así o sí en la pantalla. Es una constante que no está definida en el ambiente, porque al ser una constante, yo puedo directamente definirla cuando la uso, ¿no? No necesito podría poner acá en el ambiente, pero es muy incómodo, ¿sí? Texto 1, ¿sí? Texto 1, igual, y definir este texto, fíjense, voy a copiar, control C, no tiene mucho sentido, pero se podría hacer antes que alguien me lo pregunte, control V, ahí está. Y entonces acá en vez de escribir ingrese, etcétera, etcétera, lo único que hago es poner texto 1. Eso también es válido. Ahora, no me interesa llenar mi memoria con constantes que van a ser usadas una sola vez. Entonces, entre definir una constante texto 1 o escribirla directamente acá, texto 1, yo prefiero directamente escribir acá la constante y no definir una constante previamente. ¿Está? ¿Está claro, chicos? Esto me ocupa, haberla definido como constante acá, me ocupa más espacio de memoria. Era más fácil haberla directamente cuando use el verbo escribir, poner acá ingrese 2 números enteros. Eso no ocupa memoria. ¿Está? Sí, profe. Sí, Pero profe. esto para que vean cómo funcionan los verbos de entrada y de salida. Los verbos de entrada tienen que estar definidos en el ambiente, son variables, y en la salida yo puedo trabajar con constantes, constantes explícitas como esta, está escrita, implícitas como esta, texto 1, porque primero la definía la constante, y constantes y variables pueden salir en la salida. ¿Está? Sí. Y si, por ejemplo, texto 1 lo utilizo varias veces, sigue siendo... Sí, como... ahí sí. Si vas a utilizar una frase muchas veces, sí te convendría ponerla como una constante definida en el ambiente. ¿Cuál es la idea para que entiendan de definir una constante en un ambiente? Que como el ambiente está al comienzo de mi programa, si yo mañana tengo que cambiar algo, supongamos que a pesar que le llamé 7 a esta constante y que la uso en muchos lugares de mi programa, a ver, en vez de ser 7, es otro número mañana. ¿Cuándo ocurre esto mucho? Bien. Ustedes saben, ¿conocen lo que es el IVA? Sí. Bien, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Bien, ustedes saben que el IVA en este país es el 21. Por ahora. Mañana pasado al gobierno se le ocurre que el IVA va a ser el 20. Yo tengo que ir a todos los programas a modificar. Entonces, en vez de estar rastreando por todo el programa a ver dónde use 21, yo definí esta constante y entonces vengo y solamente lo toco acá y pongo 20. Automáticamente en todo el programa se corrigió IVA por 20. ¿Está? Esa es la idea de definir una constante en el ambiente. Por eso, si es una constante que la voy a ocupar mucho, ¿sí? Por ejemplo, en muchos lugares de mi programa yo voy a ingresar 2 números. ¿Está? Voy a borrar esto. En muchos lugares del programa. Entonces, esta constante la defino. No hay drama. Cuando tengo que escribir el texto 1, como era ingrese 2 números y el apellido, lo que hago es poner acá una coma, vuelvo a abrir las comillas y el apellido. Y ahí estoy usando una constante, que la ocupo mucho, y una constante, estoy ocupando los 2 tipos de constante, ¿sí? La implícita y la explícita, ¿sí? La que figura y la que está referenciada, ¿sí? Esto también es válido. Pero ya les digo, la idea de definir una constante en el ambiente es porque va a ser utilizada en muchos lugares y al tenerla acá
me permite que si hay que cambiarla en algún momento, dentro de un año, 2 meses, etcétera, yo directamente la cambio acá nada más. Bueno, ahora mi programa no es 2, ahora es 3. Entonces vengo y cambio 3. Ojo, esto obviamente si yo acá cambio 3, acá cuando dice leer voy a tener que cambiar y poner que también tiene que ingresar una C. Perdón, puse la coma antes. ¿Está? Pero ya es menos cambio, ¿sí? Ya es menos cambio, ¿sí? Por eso le digo, esa es la función de definirla en el ambiente. Si no, yo no defino las constantes en el ambiente, las uso directamente, ¿eh? Las uso en el programa. Solamente voy a definir como constante aquel dato que lo ocupo muchas veces y que posiblemente tenga cambios durante la vida de mi algoritmo. Entonces, si va a tener cambios, me es más fácil cambiarlo directamente acá arriba y que se autocambie, se autogestione durante todo el resto del programa. ¿Está? Sí, profesora. Muy bien. Esos son los verbos elementales. Pero tenemos otros verbos. El otro verbo que tenemos es el verbo de asignación. El verbo de asignación es un verbo simbólico. ¿Qué significa que sea simbólico? Que no es una palabra, sino es un símbolo. El símbolo es 2 puntos igual. No es ni solamente el igual, ni solamente los 2 puntos. Si yo ocupo solamente el 2 puntos, estoy definiendo una variable y no tiene por qué estar en las acciones, porque las acciones son ejecuciones, no son definiciones. ¿Sí? Yo en la acción actúo, en el ambiente defino. Por lo tanto, el 2 igual solito va en el ambiente para definir variables. El igual solito va en el ambiente para definir constantes y va en las acciones, pero va para hacer preguntas, para comparar operador relacional, ¿sí? Si A igual a B, necesito que tenga algo a la izquierda, algo a la derecha, pero que se esté comparando, o sea, no va a estar solito. Es decir, nunca va a estar A igual a B solito. Si ¿Son dos estuviera, iguales, profe? ¿cómo? Para la comparación son dos iguales. Si estuvieras en C. Pero si estuvieras en Pascal, es solamente uno. Eso también está en el apunte del otro día, chicos. Al final del apunte del tema 2, está una comparación entre los operadores relacionales de Pascal con los operadores relacionales del C. ¿Sí? Cada lenguaje tiene algunas cosas distintas. ¿Sí? A ver. Nosotros entendemos perfectamente si decimos, a ver, ¿qué palabra usamos? Es decir, yo digo bit y ustedes entienden en castellano qué significa un bit. No tenemos una palabra castellana para decir eso. Por lo tanto, en realidad es una palabra inglesa, ¿sí? Pero la usamos tranquilamente. Tengo una máquina tengo una frase de 5 bits, decimos. Alguien diría, pero esa palabra no es castellana. Sí, pero la estamos usando. Es común para ambos lenguajes, tanto para el inglés como para el castellano, ¿sí? Bien. Hay los operadores relacionales, mayor, menor, ¿sí? Son exactamente el mismo para los lenguajes, pero por ahí cada lenguaje tiene en algún operador una particularidad. Por ejemplo, si yo quiero decir que no es igual, para el Pascal es este, ¿sí? Y para el C, ¿dónde estás? Es esto. ¿Está? O sea, usan símbolos distintos para las desigualdad, para la desigualdad total, las desiguales, ¿sí? Pero si yo quiero preguntar si A mayor que B, A mayor que B es lo mismo en Pascal que en C. ¿Está? O sea, cada lenguaje tiene algunas particularidades, por eso se los puse ahí para que ustedes lo supieran en el apunte del tema anterior. Ahora bien, si yo estoy en una acción, esto nunca me va a aparecer solo. Esto no significa que lo que está en B lo copio en A o lo que está en A lo copio en B. No. Esa frase A mayor que B, disculpen, A igual a B,
esta va a aparecer acompañada por una palabrita acá adelante que es el sí. Solita nunca va a aparecer. En cambio, si yo digo A, 2 puntos igual a B, ahí estoy haciendo una asignación, es decir, estoy copiando. Me estoy yendo a la memoria, a un lugar de la memoria llamado B, estoy mirando el contenido que hay ahí y lo estoy copiando en un lugar de la memoria llamado A. Es decir, si nosotros pudiéramos ver la memoria de mi máquina, en algún lugar de la memoria hay un lugarcito reservado para la variable A, hay un lugarcito reservado para la variable B, y lo que estoy haciendo es yendo a la variable B, al lugar de la memoria, mirando lo que está en la variable B, tomando ese contenido, yéndome al lugar de la variable, perdón, de la memoria donde está la variable A y copiando ese contenido en la variable A. Esto es asignación, es tomar el contenido de algo que se encuentra a la derecha, que se denomina emisor, y lo estoy copiando en algo que se encuentra a la izquierda, que se denomina receptor. ¿Mm? Lo tienen acá arriba, receptor y emisor. Ahora bien, va una preguntita. ¿Qué implica esto? Yo tomé el contenido que estaba en B y lo copié en A. ¿Quién sufrió un cambio? ¿A o B? A sufrió La un cambio. variable A. La variable A. Bien, me gusta lo que dijo alguien. El que sufrió el cambio es la variable A. Variable. Va la otra pregunta. ¿Puedo colocar como receptor a una constante? No, No. No. ¿Por qué no, chicos? porque ya es Porque- constante. Porque no la puedo... Tiene un valor asignado. Porque el valor es el mismo. Claro, perfecto. Porque tiene un valor asignado en el ambiente. Acá estoy en acciones. Tiene un valor asignado en el ambiente. Entonces, acá que estoy en acciones, yo no puedo cambiar el contenido de una constante. Así que nunca el receptor va a ser una variable. ¿Está? El emisor, ¿puede ser una constante? Sí, Sí, puede. Sí puede, correcto, exactamente, sí. El emisor puede ser una variable o puede ser una constante. Si yo podría haber colocado, en vez de que A reciba B, yo podría haber colocado que la A reciba, qué sé yo, el valor 5, si supiera que es el 5. Es válido, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es que esto que hemos hecho es lo que se denomina asignación simple. Es una asignación biunívoca, o sea, tengo un emisor, un receptor, no más. La otra condición que tienen que entender es que nunca tengo plural de receptor. Es decir, nunca voy a estar moviendo algo a varios receptores, ¿sí? Eso está también mal. Yo no puedo poner A, B, C, recibe, qué sé yo, el 5. Eso está mal. Siempre es un solo receptor. ¿Está? Profe, eso se lo puede hacer individualmente, digamos. O sea, primero A lo asigno a 5, después B, después C, digamos. Claro, exactamente. Lo que tendrías que hacer es que la variable A reciba el 5, la variable B reciba el 5. Un minutito. Pone la pava, hija. Calenta agua con la pava. ¿Está? Entonces, la variable A recibe el 5, la variable B recibe el 5, la variable C recibe el 5. Separadamente, son 3 órdenes. Por eso, nunca puedo tener plural en receptores. Nunca. Pero sí puedo tener plural en emisores. ¿Sí? Ahora, si yo voy a tener plural en la parte de emisores, o sea, pongo el 5, pongo el 6, pongo la variable A,
si yo le doy esta orden a la máquina no va a saber qué hacer. ¿Qué es esto? 5, 6, ¿qué guardo? ¿Guardo el 5? ¿Guardo el 6? ¿Guardo la A? ¿Qué guardo? Entonces, si bien puedo tener plural del lado de los emisores, esto tiene que estar de alguna manera reunido a través de algún tipo de operador. Es decir, yo puedo hacer 5 más 6 más A. ¿Está? Es decir, tengo que tener operadores que relacionen lo que yo estoy colocando en el emisor. Y entonces, cuando yo tengo una operación en el emisor, lo que estoy teniendo es una expresión que se denomina algebraica. Uy, perdón. La borré sin querer. Estoy teniendo lo que se denomina una expresión algebraica. Estoy teniendo esto. Ay, ¿cómo hago esto para...? Acá. Pero ¿por qué no toma? Ahí. Esperen que entre que elijo la maquinita que quiero, esto. Una asignación algebraica o funcional, ¿sí? Cuando tengo operadores matemáticos, que pueden ser cualquiera, puede ser el producto, la suma, la resta, una ecuación. Cualquier ecuación que ustedes escriban es una asignación algebraica. Es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, ¿es la única? No, en realidad tengo dos que son muy parecidas y que se usan muchísimo, que es la expresión contador, que la tenemos acá arriba, a ver, ¿sí? La expresión contador y tengo la expresión acumulador, que son muy parecidas las dos. La diferencia que van a tener entre ellas dos es justamente que lo que va a cambiar en esta expresión es que lo que le incremento. Bien, veamos estas expresiones para que se den cuenta. Primero, la expresión contador siempre tiene una suma de una constante, normalmente 1, pero podría ser cualquier constante. Constante escrita, implícita, perfecta o explícita, da lo mismo, pero es una constante. La expresión acumulador incrementa en forma variable, o sea, siempre está acompañada con una suma o con una resta, porque puede ser un decrecer también, pero de una variable. ¿Y qué otra característica tienen? Que son expresiones, porque son expresiones, las definimos desde acá, son expresiones que se caracterizan porque el emisor, el elemento emisor, es el mismo que el receptor. Fíjense que lo otro que tienen estas expresiones es que al comienzo yo definí una variable A y esa variable A vuelve a aparecer como emisora. ¿Está? Es decir, eso es lo que la permite contar. Es decir, si yo le digo a ustedes, cuenten hasta 10, ustedes van a decir 1, después van a decir 2, después van a decir 3. ¿Qué hicieron ahí? Yo empecé por el 1 y para pasar al 2, a este 1 le sumé 1, por eso me dio 2. Después a ese 2 le sumé 1, por eso me dio 3. Bien, lo que estoy diciendo es que la máquina lo que va a hacer es tomar la expresión de la derecha, le va a incrementar 1 en el contador y después ese resultado lo va a solapar, lo va a sobreescribir en el lugar de la variable A. Cosa que la próxima vez esta variable cambió su contenido y tiene el contenido de haber sumado 1. Por lo tanto, va a ir contando e incrementando, ¿sí? Por ejemplo, para que tengan idea, supónganse que yo quisiera calcular, por ejemplo, quisiera calcular cuánto es el promedio de edades de 3 personas. ¿Sí? ¿Cómo calculamos promedio de edades? Fecha de nacimiento menos fecha de defunción.
¿Cómo Lo que yo haría calculamos sería la suma de el las 3 edades. promedio? Ah, bien. Ahí lo que estuviste calculando era la edad de una persona, sí. No, pero vos le decís a la persona, no le pido el año de nacimiento, le digo, ¿qué edad tenés? Entonces me va a decir 20 años, ¿sí? Esa es una persona. Después le voy a preguntar a otra persona, me va a decir, qué sé yo, 21. Después le voy a preguntar a la tercera y me va a decir 18. ¿Está? Si yo pregunté edad, ¿sí? Quiere decir que necesito una variable edad que la tendré que haber definido como numérica de 2 cifras, porque la verdad que si lo estoy en edad de estudiante no creo que haya ninguno de 100 años, ¿sí? Aunque para estudiar nunca hay tiempo final, ¿sí? Siempre pueden seguir estudiando, ¿sí? Tengo edad y tengo 3 personas, ¿sí? Ahora, yo hago un leer edad. Si esto lo repito 3 veces, si esto lo repito 3 veces, ¿sí? Primero me dijeron 20, después me dijeron 21, después me dijeron 18. ¿Qué contiene la variable edad? El último dato ingresado. El último. Perfecto. ¿Y qué pasó con los 2 anteriores? Los Y perdí. se perdieron. Fueron Exacto. reemplazados. Exacto, se perdieron porque se fueron encimando. Estefano, no sé qué querías preguntar, porque tenés la mano levantada. Hola, sí. Quería preguntar si cuando ponemos una constante, por ejemplo, un número en general, tenemos que tipificarla en ambiente también. No, Definirla. no, esa es totalmente, ya es una constante escrita, Claro, ¿no? claro. El más Sí, sí. 1 decís vos, no tenés por qué definir una variable 1 en el ambiente. Ok, eso era. Está perfecto. Entonces, claro, yo si hago un leer edad y por mucho que ponga esto, que lo repita 3 veces, el último valor es el que me va a quedar en edad, pero yo quería ir sumándolo. Por lo tanto, tendría que tener un total edad, ¿sí? Un TEDAD, donde a medida que la persona me fue ingresando, fuera sumando. Por lo tanto, bueno, total edad, necesito que sea una variable en memoria. Así que vamos a tener que definir total edad acá y obviamente como es la suma de varias edades, esto sí lo voy a definir de 3 cifras porque podría darme un número de 3 cifras, ¿no es cierto? Si yo le digo que alguien tiene 70, el otro tiene 70, el otro tiene 80, me va a dar un número de 3 cifras seguro. Entonces lo pongo numérico. Siempre los totalizadores, los totales, tienen que ser, los acumuladores tienen que ser un poco más grandes que los campos que están sumando. Bien. Entonces yo leo la edad y tendría que guardar esta edad en TEDAD. Pero la primera vez la tengo que guardar, podría poner edad. Si esto lo repito 3 veces, va a pasar lo mismo. Es decir, en edad va a estar la última y en TEDAD va a estar la última. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haberla acumulado. Es decir, a TEDAD le tendría que haber sumado la edad. ¿Y esto qué implica? ¿Qué tiene TEDAD de la primera vez? ¿Ustedes saben? No se sabe, profe. Nadie lo sabe, ¿no es cierto? Porque está en la memoria y la memoria puede tener cualquier basura. Entonces, lo que deberíamos haber hecho es que acá arriba tendríamos que haber puesto TEDAD en 0. Entonces, ahora sí. Voy a repetir 3 veces. Estoy escribiendo literalmente, después vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Yo voy a repetir 3 veces esto. Entonces, leo edad y acumulo edad en TEDAD. ¿Sí? Entonces, la primera vez es 0 más el 20. 0 más 20 me va a dar 20, quedó acá. La segunda vez leí el 21. TEDAD tenía 20. 20 más 21, 41. Voy a poner 41 en TEDAD. Voy a leer la tercera vez, me dio 18. Va a ser 41 más 18, ¿sí? 59, y va a quedar en edad, en TEDAD. ¿Está?
Es decir, que si yo ahora acá trabajo para darme cuenta, pongo escribir edad, en la pantalla me va a aparecer el 59. Epa, escribir no exhibir. ¿Está hasta acá entendido? Ahí estamos utilizando esto que yo recién les decía. Es decir, estoy utilizando un acumulador. ¿Por qué? Porque la edad no es una constante, sino que va a ir variando de persona en persona. ¿Sí? Y por supuesto, terminada estas 3 veces, ahí yo lo que tendría que hacer es, como fueron 3, bueno, el promedio de edades va a ser igual al TEDAD dividido 3. ¿Está? Y ahí me va a salir el promedio. Me va a salir el promedio, pero yo no definí promedio. Tendría que volver acá a mi ambiente y definir que promedio es una variable que como estoy usando división, me va a salir con decimales, por lo tanto es una real. ¿Ven cómo fuimos definiendo el ambiente, fuimos a las acciones, volvimos al ambiente porque nos faltó algo, ¿sí? El algoritmo es un proceso activo, dinámico. Voy escribiendo ambiente, acción, vuelvo al ambiente, vuelvo a la acción, voy modificando. No es algo que lo pueda hacer, digo, empiezo ya, termino y se acabó. No, esto es totalmente dinámico, va cambiando. ¿Sí? Si en vez de ser 3 personas fueran una cantidad de personas que no conozco, bueno, yo tendría que haber contado cuántas personas son y entonces ahí estaría usando una contador. ¿Está? ¿Entendido esto? ¿Alguna duda sobre? Bien. Entonces avancemos a las más ricas. Estas son simples. Vamos ahora a acciones más complejas. Vamos a las acciones compuestas o estructuras. Toda acción compleja, compuesta, tiene una característica que es, comienza en algo, tiene un encabezado, siempre el encabezado es una palabra reservada, solamente la puedo ocupar para eso y nada más, ¿sí? Y al final de la estructura, tengo lo que se denomina un pie de la estructura y este pie es normalmente la palabra fin. ¿Está? Entonces, toda estructura está encerrada, está agrupada entre un encabezado y un pie. Cuando ustedes escriben, por ejemplo, una ecuación matemática, ustedes están encerrando la ecuación entre un encabezado y un pie sin darse cuenta, ¿sí? Yo digo A es igual a, pongo un paréntesis, digo 5 más 3 por 2, cierro. Ustedes ahí encerraron la operatoria entre un encabezado, que es el paréntesis, y un pie, que es el otro paréntesis. ¿Está? A veces necesitamos más de un paréntesis, ¿no es cierto? Necesitamos, por ejemplo, una llave. Entonces vamos armando distintos encierros. ¿Sí? Bien. Acá también lo que pasa que en informática no tenemos ni llaves ni corchetes, tenemos paréntesis nada más. Es decir, siempre tenemos un solo elemento. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que yo puedo tener un encabezado y un pie para encerrar una estructura y adentro de esa estructura tener otro encabezado y otro pie. Es decir, es como esto que hicimos acá. Usamos llaves para una estructura mayor y adentro de la llave usamos paréntesis, ¿sí? Bueno, lo que les estoy diciendo es que en informática va a aparecer eso. Voy a tener un encabezado, lo voy a escribir así nada más para algo, ¿sí? Ya vamos a ver para qué. Voy a tener un montón de acciones, por acá voy a tener otro encabezado,
voy a tener un montón de acciones y después voy a tener un pie. ¿Para quién va a ser el pie? Estaríamos escribiendo el paréntesis, por lo tanto el pie es el cerrar paréntesis, va a ser el fin para este encabezado de acá arriba, ¿sí? Hagan de cuenta que esto era el paréntesis que abrían y este es el paréntesis que cierran. ¿Está? Y después necesitamos un pie para el encabezado mayor. ¿Está? O sea, las estructuras compuestas tienen la particularidad de que yo puedo usar una estructura adentro de otra, adentro de otra. Tengo niveles de estructuras. ¿Está claro hasta acá? La estructura mayor que yo puedo armar, la estructura mayor que yo puedo armar se denomina acción. Y es el algoritmo. Es el algoritmo. Es decir, mi algoritmo se va a caracterizar. Esperen que no me deja tomar este. Ahí. Mi algoritmo se va a caracterizar porque va a tener la palabra acción, palabra reservada, ¿sí? Le voy a poner un nombre a mi algoritmo. Supongamos, este algoritmo me calcula edades o promedios. Fíjense que como esto es un nombre, no necesita ir entre comillas, porque está en un encabezado, ¿sí? Acá no necesito ponerle comillas, ¿eh? Simplemente pongo el nombre que quiero. Si este es mi algoritmo, va a estar mi ambiente, ¿sí? Con todo lo que lleva el ambiente. Después van a estar las acciones. Dentro de estas acciones yo voy a poder poner encabezados otra vez. Vamos a ver de qué, ¿sí? Van a ver pie para este encabezado, pero al final de todo yo voy a tener un fin de la acción, es decir, un final del algoritmo. ¿Está? Acá estoy usando una estructura máxima, que es la estructura algoritmo, y es la estructura acción con nombre. Es la primera que ustedes ven acá, ¿sí? Esta estructura acción con nombre es muy particular, es la que da origen al algoritmo. Lleva la palabra acción y la palabra fin. ¿Estamos? Sí, Obviamente, Profe. después tengo las condicionales y después tengo las cíclicas. Condicionales, la palabra se los está diciendo. Me aparece una condición. ¿Qué condición me aparece acá? Bueno, es la condición que tiene que ver con los operadores relacionales. Espere que no me deja avanzar. Ahí está. Condicionales. No te vayas tan rápido. Ahí. Las condicionales me permiten preguntar. Me quedó una basura de la anterior. ¿Qué es esta? Las condicionales me permiten preguntar, me permiten tomar decisiones. Toda decisión que yo tome, ¿sí?, está mediada por una condición. Nosotros como humanos hacemos decisiones a cada minuto. No nos damos cuenta. Es decir, me voy y me rasco la nariz porque me pica. ¿Pero por qué me estoy rascando la nariz? Porque me picó. O sea, hay una condición previa a la acción de rascarme la nariz. Lo hago automáticamente, ni me di cuenta. ¿Sí? Qué sé yo. Muchísimas acciones que hacemos en nuestra vida siempre están condicionadas. Cruzo los brazos, ¿por qué? Porque tengo frío. No me di cuenta, pero había una condición implícita en la acción. ¿Sí? Voy a caminar. ¿Por qué camino? Y porque quiero llegar hasta a un determinado lugar. ¿Sí? Es decir, primero existió la condición y después siempre existe la acción. Entonces, en las condicionales, yo tengo dos tipos de condición. Perdón, tengo tres. Tengo las simples, donde actúo sin pensarlo. Hago algo porque la condición es fuerte. Yo quiero. Fíjense lo que está escrito ahí.
Lo que está en verde es la condición, lo que está en azul es la acción, ¿sí? Y lo que está en rojo es la palabra reservada que da nombre a la estructura. Es decir, la palabra sí es una palabra reservada. No se me podría ocurrir a una variable llamarla sí o a una constante llamarla sí. Está prohibido. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada para marcar la existencia de una condición. ¿Está? Ni puedo ocupar la palabra fin. Yo quisiera, a ver, quiero definir una variable finanza. Entonces alguien diría, bueno, la voy a achicar y le voy a poner el nombre fin. No, no puedo. Fin es una palabra reservada. ¿Sí? Entonces, condición simple. Si la condición es verdadera, inmediatamente se hace la acción. Terminó la acción, sigo con lo que está por debajo de esto. Pero ¿qué ocurre? A veces la condición no es tan automática, no es tan sí o sí tiene que existir. Fíjense, si hay colectivo voy a la... No, yo tengo que ir siempre a la facultad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que o me voy en colectivo, o me voy a pie, o me voy con una bicicleta, o me llevan en auto, ¿sí? O sea, hay alternativas de movilidad. Tengo distintas opciones para poder moverme hasta un lugar. Bien, si tengo solamente dos opciones, dos, no más de dos, estoy en una alternativa. La alternativa, nuevamente, no lo pinté acá con verde, pero la palabra entonces y la palabra contrario son palabras reservadas y antes que me digan nada, en vez de la palabra contrario, pueden poner la palabra si no. No me gusta, pero la pueden poner porque los de práctica la usan. En realidad, la palabra es contrario, ¿sí? Pero les permitimos eso. Entonces, si la condición es verdadera, yo ejecuto la acción que está después de la palabra entonces. Si la condición es falsa, paso de largo esta acción 1 y voy a ejecutar la acción 2, la que está acompañando a la palabra contrario. Es como esto, ir por un camino y encontrarme con una bifurcación. ¿Tomo para la derecha o tomo para la izquierda? Si estoy manejando, ¿qué hago? ¿Parto el auto en la mitad y la mitad del auto va para la derecha y la mitad va para la izquierda? No puedo, ¿no es cierto? Si voy para la derecha, no puedo ir a la izquierda. O una u otra. Nunca ambas. Nunca ambas. ¿Sí? Entonces, terminada la acción 1, la máquina salta, pega el salto a la palabra fin porque terminó. No puede hacer la acción 2. Entonces, si hay colectivo, me voy en cole. De lo contrario, me voy en bicicleta. ¿Sí? No puedo ir manejando la bicicleta adentro del cole. ¿Podré subir la bicicleta en el cole? Sí, puede ser, pero no puedo ir haciendo la acción de andar en bicicleta adentro del colectivo. Es ridículo eso, ¿no es cierto? Pero está el ejemplo para que ustedes se den cuenta de que o es una o es la otra, nunca ambas. Y tengo otra condicional que es una múltiple. Bueno, esto tiene que ver con más de dos opciones, ¿sí? Más de dos opciones. Entonces, según variable de control, fíjense que acá no va una pregunta, acá va una variable de control. Según movilidad, si tengo auto, voy en auto. Si tengo bici, voy en bici. Si tengo sube, voy en cole. ¿Está? ¿Se ubican hasta acá? Es una de estas acciones, ¿sí? Pero terminada la acción, inmediatamente viene la palabra fin. Y como sí o sí tengo que hacer una de estas acciones, ¿qué pasa si no tengo ni la sube, ni el cole, ni la bicicleta, ni tengo auto? Y me comí andar en pie. Bueno, ese es el otros, ¿sí? Eso podría ser el otro. Normalmente el otros es una acción por error. Es porque me comí algo, me lo olvidé. Una opción, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se define la variable de control? ¿Cómo?
¿Y ¿Cómo se es? escribe la variable de control? Es una variable común, se denomina de control, pero la definís como una variable. Un Ah, minutito. a ver. ¿Está? La definís como una variable. No podés hacer otra cosa. Está perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Así que, bien. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen que pagar sueldo a alguien y el sueldo es distinto de acuerdo a que sea operario, que sea capataz, que sea gerente administrativo, que sea presidente de la empresa. ¿Está? Entonces, acá tengo una variable que dice tipo. Tipo es una variable que la definí en el ambiente que es numérica. Entonces, si el tipo es 1, supongo que es el gerente de la empresa. Si el tipo es 2, ¿sí? Es el administrador. Si el tipo es 3, es el capataz. Si el tipo es 4, es el operario. ¿Está? Acá pongo una variable, la variable tipo, y de acuerdo al valor que toma esa variable, acá voy a poner el numerito 1, 2, 3, 4, es la acción, el sueldo que le pago a cada persona. Ahora resulta que puse el 1, el 2, el 3 y el 4, pero alguien me puso un 5. En realidad no existe el tipo empleado 5, pero como yo lo definí numérico de 1 a la variable, alguien me pudo haber puesto por error 5, 6, 7, 8, 9, porque numérico de 1 me admite del 0 al 9, o me puso 0. ¿Está? Pero yo no tengo sueldo para esa persona. Entonces, si me puso 0 o me puso un número que no está contemplado acá, esto es el otros, la acción por error. ¿Qué pondríamos acá? Escribiríamos acá un mensaje. No existe este tipo de empleado. ¿Sí? Se equivocó en el tipo de empleado. ¿Entienden? ¿Está Sí, claro? profe. Sí, profe. Correcto. Bien. Muy bien. Vamos entonces a las iterativas. Denme un poquitito de tiempo. Ahí vamos. Cíclicas o iterativas. 2 minutos que estoy. Bien. Tenemos 2 tipos de iterativas o repetitivas. Cuando yo voy a repetir algo, ¿se acuerdan cómo hicimos hoy hace un ratito lo de la edad? Yo le dije, vamos a repetir 3 veces. Yo conozco exactamente qué cantidad de veces tengo que repetir una acción. ¿Necesito las repetitivas? Sí, necesito las repetitivas, porque yo no voy a hacer el algoritmo para calcularle el sueldo a una persona o para calcular algo una sola vez, ¿sí? Normalmente voy a hacer un algoritmo porque lo tengo que hacer varias veces, porque tengo 100 clientes, porque tengo 200 empleados, porque tengo 500 productos, ¿sí? Entonces, el trabajo que tengo que hacer es para la cantidad de clientes, usuarios, ¿sí? Y es el mismo. Es decir, si le tengo que pagar el sueldo a mis empleados y tengo 100 empleados, tengo que armar un formulario de pagar sueldo que es el mismo exactamente para todo. Lo que cambia es el monto. O sea, el papelito, el cheque que le voy a hacer a mi empleado es el mismo. Dice lo mismo. Lo que cambia es el monto que le voy a poner en cada cheque. Entonces, lo voy a repetir a ese proceso. Muchas veces. ¿Cuántas veces? Y bueno, tantas veces como, y acá viene el problema. Si en el planteo del problema me dice la cantidad de veces exacta, está definida, no hay duda, yo voy a poder hacer una cíclica definida, ¿sí? Voy a poder colocar ese tope, esa cantidad que me está diciendo en el planteo, como una cantidad límite. Pero si no me la dice, no me interesa calcularla, ¿eh? No. ¿Por qué?
Aún a veces cuando me dice la cantidad, trato de no usarla. Porque yo hoy tengo 100 empleados, le calculo el sueldo. ¿Qué pasa si yo mañana contrato un empleado más? Y yo hice un algoritmo que solamente le paga el sueldo a 100. ¿Cuántos empleados tengo ahora? Mañana, perdón. Tengo 101. Por lo tanto, necesito pagarle a 101 empleados, no a 100. ¿Sí? Entonces, va a tener que cambiar, voy a tener que cambiar mi algoritmo. Bueno, resulta que a los 2 meses eché a 5 empleados. Entonces ya no es ni 100 ni 101, ¿sí? Se me hizo 90 y tanto. Otra vez tengo que tocar el algoritmo. ¿Mm? Entonces la idea es que la cantidad, si no va a ser una cantidad que se mantenga inalterable durante varios años, no la ocuparía, a pesar de que esté en el planteo del problema. ¿Sí? Voy a tratar en lo posible de hacer un algoritmo que dure mucho, que dure muchos años, porque para el usuario el sistema es caro, entonces lo tiene que amortizar en el tiempo. Si me tiene que necesitar a mí cada vez que va a ejecutar el programa para que yo le modifique algo al programa porque cambió la condición, no me va a llamar, me va a echar, ¿sí? Va a llamar a otro ingeniero en sistema. ¿Mm? Entonces yo tengo que hacer un sistema de que la persona que hoy me está pagando una determinada cantidad de plata por ese sistema, piense que ese sistema le va a durar así como está, sin cambio, durante 3, 4, 5 años, 10 años es el ideal. ¿Sí? Un ciclo de vida de 10 años de un sistema es perfecto. Porque entonces le podemos decir que nos pague, qué sé yo, vamos a ser exagerada, qué sé yo, 100.000 pesos o 200.000 pesos, pero sabe que eso se amortiza, es como que lo degrada ese costo en la cantidad de años que le sirve ese sistema, ¿no? Cuantos más años dure, menos le costó. ¿Está? Entonces. Profe, disculpe. Sí. En ese caso no se podría hacer una variable donde el jefe cargue la cantidad de clientes y se repita esa cantidad de veces. Está bien, pero entonces no estás poniendo una constante. Está perfecto. Pero entonces no estás poniendo una constante. Estás poniendo una variable y le estás obligando a que la persona esa te ingrese esa variable al comienzo de tu programa. ¿Sí? Es factible. Ahora, vos estás en una multinacional, ¿le vas a obligar a que tu gerente general, presidente de la empresa, cada vez que vas a ejecutar el programa, lo tengan que llamar y decirle, che, ¿cuánto empleado tenés hoy? Para poder ejecutar el programa? Sobre todo que los programas de sueldo, por empezar, como son muchos, porque imprimir 100 recibos, imprimir 1000 recibos, implica que la impresora va a estar trabajando varias horas, encima la impresora es lenta. Es un parto las impresoras, ¿no? Pero bueno. Entonces, normalmente esos procesos de emisión se producen en la madrugada. Mirá si le voy a llamar al gerente a las 2 de la mañana para que me diga cuántos empleados tiene en este momento. Se puede hacer eso que vos dijiste, ¿eh? Es correcto. Pero no siempre se puede hacer, ¿sí? Porque no siempre puedo estar preguntándole al usuario a cada rato cuánto tiene para que le pueda entrar esa variable. A veces sí, pero no siempre. Yo quiero soluciones en lo posible que no tenga que hacer nada el usuario, más que prender la máquina y actuar. ¿Está? Bien. Entonces, en esta cíclica definida, yo voy a utilizar una estructura que se denomina manejada por contador. Esta estructura tiene ese nombre. Se llama manejada por contador. ¿Sí? ¿Qué tiene esta manejada por contador? Tiene un contador. La van a ver abreviada por ahí en algún libro como manejada por M por C. Manejada por contador. Es una estructura muy rica, es una estructura espectacular porque me saca mucho trabajo de encima, pero no siempre la puedo usar. ¿Qué caracteriza? Fíjense la frase que está en verde.
La frase que está en verde es una asignación. Va, a la X le asigno 1, valor inicial. Va a empezar a partir de 1. Y en vez de decirle 1 más algo, le digo, este 1 va hasta un determinado tope. Es decir, es una expresión contador automática que va a ir desde 1 hasta, supongamos, si en tope puse 100, 100. ¿Está? Va a poner la variable X en 1, va a hacer todas las acciones que están en negro, va a llegar al pie que está en rojo, va a volver de este pie, va a volver de este pie, o sea, pone la X en 1, baja, hace las acciones, llega al pie, cuando llega al pie vuelve arriba, vuelve al para, incrementa la X en 1, pregunta si la X ya es mayor que el tope o no, y si no, vuelve a bajar y vuelve a hacer todo este ciclo tantas veces como hasta que la variable X en algún momento se quiere pasar del tope. Es decir, si yo puse de X que va de 1 a 100, va a ser para la X1, para la X2, para la X3, para la X100, pero cuando vuelve arriba e intenta incrementar, la X se transforma en 101. Como 101 es mayor que tope, ¿qué hace? Sale del fin, no hace la acción, sale sin hacer nada. ¿Está? ¿Se ubican hasta acá? Es una repetitiva que repite, es como la que hoy dijimos. Repito 3 veces. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo escribiríamos ahora, ese repetir 3 veces? Para la edad, ¿se acuerdan que pusimos para la edad? Lo haríamos de la siguiente manera. Haría un para X que va de 1 a 3. Acá adentro, ¿qué habíamos hecho? Lo que habíamos hecho hoy, que era leer entre paréntesis edad. ¿Se acuerdan? Haríamos al T edad, le acumularíamos. Acuérdense que si estamos acumulando, repetimos la variable emisora y le sumamos la variable que introdujimos por la pantalla, y acá fin. Y entonces, eso que hicimos repetir 3 veces, es esto que escribimos acá. Para X que va de 1 a 3. La X vale 1, leyó la primera edad, la acumuló. Llegó hasta el fin, volvió arriba. La X se transformó en 2. Leyó la segunda edad, la acumuló, llegó al fin, volvió arriba. Puso la X en 3. ¿Entra? Sí. Lee la tercera edad, acumula la tercera edad, fin, va para arriba. La X se va a hacer 4. ¿Puede hacer para 4? No, no está contemplado. Por lo tanto, sale, y entonces acá debajo del fin haríamos promedio igual a T edad dividido 3. ¿Ven? Ahora ya estamos escribiendo en pseudocódigo eso que habíamos escrito literalmente hoy de repetir 3 veces. No existe ese repetir 3 veces. Eso es un para, ¿sí? Tengo que poner el para con una variable que va de 1 a tanto, si quiero de 1 a 3, puedo poner de 0 a 2, lo que ustedes quieran. Va a repetir todo lo que está desde el para hasta el fin, va a retornar al para, o sea, el fin es como un resorte. Fíjate, me lo tiro otra vez para arriba. Vuelve a repetir esto 3 veces. Sí, Pablo. Profe, en este tipo de... En la repetitiva, digamos, siempre se escribe de esta manera. Para X asignamos de tanto a tanto. Sí, para X, para H, vos ponés la variable que vos quieras. X tiene que ser una variable que debería estar definida en el ambiente. En el ambiente. Sí, sí. Okay. No podés inventarla así nomás. Va a tener que estar definida en el ambiente como numérica de una cifra, ¿no?
Y ok. todavía si querés más, si querés ser mucho más estricto, ¿eh? Yo en el ambiente, es más, la definiría como rango. Y entonces no les dejo que llegue a 4 ni por asomo. Cuando intenta ponerla en 4, salta. Salta porque la X no admite el 4 y salta porque el para no admite el 4. Mucho más estricta. Eso es ranqueada. ¿Mm? ¿Está? Sí, Pero profe, gracias. si no, lo podrías haber definido X, no, ¿sí? Numérico de 1, porque un solo dígito, ¿no? La diferencia es que cuando defino un numérico de 1 puede tener el 0, puede tener el 7, puede tener el 8, puede tener cualquier número dígito. De esta manera le estoy acotando que no puede ir más que esto. ¿Sí? ¿Está? Y por último, para que me alcance el tiempo, ahí les dejo para la próxima clase alguien, quiero que me haga esto que está acá abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hago para dar un caramelo a 20 alumnos? Y quiero mostrar por pantalla los números del 1 al 10. Eso le queda como tarea para la próxima clase. La próxima clase alguien me tiene que hacer esto. Yo le paso la pantalla y me lo muestran escrito. ¿Sí? Y por último, tenemos las indefinidas. Es decir, Profe, señorita, señor, le quería preguntar si también los recursantes o le dejamos solamente a los nuevos que hagan. a todos, chicos. Si vos estás recursando es porque no aprobaste la materia. ¿Sí? Así que todos. Para mí todos son iguales. Ah, Esto bueno, ahí. es como la Bueno, mamá con los hijos. Todos los hijos son iguales. El más lindo, el más feo, el más gordo, el más flaco, todos son iguales. Todos hagan. Traten de hacer, obviamente, el recursante si no lo hace, es para pegarle una patada, ¿no? ¿Sí? Un chachá en la cola, ¿sí? Los ingresantes, pobres, les puede costar, pero ustedes ya esto es pan comido, ¿no? Seguro. Bueno, indefinida, que me alcance el tiempo porque me va a matar el profe que sigue, si no. Indefinida es cuando yo no conozco la cantidad de veces. O la conozco, pero ya les digo, no quiero usarla la cantidad, porque esa cantidad no es una constante universal, es una constante que va a ir cambiando. O sea, a veces me dice la cantidad y yo no la uso, ¿eh? Cuando la quiero usar o no me la dice. Si en el planteo no está, obviamente es porque es indefinida. ¿Mm? Le quiero dar un caramelo a todos los alumnos que tengo en la comisión B en clase. Y hace un ratito se fue alguien, pero hoy tenía 125 y antes tenía 100 y algo. Y se están yendo por ahí algunos. Entonces, ¿qué miércoles? La cantidad no es exacta. Puedo saber, porque yo tengo una lista de alumnos de la comisión B, sé exactamente que tengo 166, pero no hay 166 en clase hoy. Entonces, imagínense si yo hubiera dicho, como tengo 166, le tengo que dar 166 caramelos, uno a cada uno. Cuando llegué al 124 y le quiero dar el caramelo al 125, que no está más, me quedo yo máquina. Si yo fuera máquina, si yo soy ser humano, bárbaro, no hay más, no le doy. Se acabó. Pero la máquina no es humana. La máquina va a intentar darle el caramelo al alumno 125 y como no está, se va a quedar con todas las luces prendidas esperando que venga el alumno 125. ¿Se ubican? Es decir, la máquina no es ser humano, chicos. Entonces hay muchas cosas que el ser humano decide cuando se acaba algo, ¿sí? El humano tiene la posibilidad de decidir. La máquina no decide, no. Si ustedes no la programan para que ella tome la decisión, ella sola no decide. Entonces, a veces, a pesar de conocer las cantidades, yo voy a usar las indefinidas. Y tengo dos indefinidas. Una que es la post-test, es decir, la pregunta va a estar al final de la repetición, que no es la que más ocupamos, ¿sí? Y la otra que es la pretest, donde la pregunta está primero. ¿Mm? Supónganse que yo agarro una bolsa y le digo, voy a dar caramelos de esta bolsa. ¿Qué puede ocurrir? Yo agarré una bolsa. Cuando la abro a la bolsa, me encuentro con que no hay caramelos. En la post-test,
primero actúa. O sea, la máquina va a querer sacar un caramelo de una bolsa vacía. ¿Sí? Y no hay caramelo. Me equivoqué de bolsa. ¿Sí? Entonces, la post-test no prevé el error. La post-test no prevé el vacío. No prevé una condición nula. ¿Sí? Primero actúa y después pregunta. ¿Sí? Entonces, ese es el problema con la post-test. Es la palabra repetir, palabra reservada, las acciones hasta que se dé una condición. ¿Sí? Tengo que estar seguro de que no hay posibilidad de vacío, no hay posibilidad de nulidad. ¿Sí? En cambio, la pretest primero pregunta y después actúa. O sea, voy a mirar si que la bolsa tiene caramelo. Mientras que la bolsa tenga caramelo, voy a dar caramelo. En el momento en que la bolsa no tenga más, se terminó. Primero pregunta la condición. ¿Sí? Esta es mucho más segura. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe, ¿puede volver un segundito hacia la diapositiva anterior? Sí, cómo no. Epa. ¿Esta o esta? Esta. Uh-huh. ¿Listo? Acordate que esto lo tenés en el aula. Porque si estás copiando, sacando pantalla, acuérdate que esto está en el aula. Claro, cierto. Bien. ¿Está? Bueno. Bárbaro. Acá tenemos otra tarea. ¿Sí? A ver si se animan a hacer. Esta sí. Esta se la pido a los recursantes, ya que quieren que haga racismo. Bueno, esta es para los recursantes. Y ojo que yo sé quién es recursante y quién no, ¿eh? Así que no se me hagan los vivos. ¿Sí? Esta se lo dejo para los recursantes para la próxima clase. ¿Estamos, chicos? Estamos, profe. Sí, profe. Y bueno, y al final hay otros ejemplos para que hagan todos los caracteres distintos de blanco. ¿Sí? Esto también. Traten de hacerlo en la próxima clase. Miramos estos ejercicios, vemos las dificultades que tengan antes de seguir avanzando. Muy bien. Buen comienzo de semana. Felices Pascuas, porque este fin de semana es domingo de Pascua. No se me atosiguen con un chocolate. Así no se me enferman. Con lo caro que están, profe. Pero igual para comprar un chocolatito no necesita comprar un huevito de Pascua. El que está caro es el huevo de Pascua, no compre huevo de Pascua. Andá y comprate un croc, un chocolate común y ya está. No tiene que tener forma de huevo para que sea huevo de Pascua. Es un chocolate. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya está el cuestionario? ¿O esta semana más? No, esta semana no tienen cuestionario, pero les di tarea. Está la tareita acá, así que bueno, háganla y vemos la próxima clase. Muy bien. Felices Pascuas, chicos. Disfruten. Profe, felices Pascuas. Por favor, cuídense que está la cepa. Profe, gracias. Sí, y cuídense que está la cepa fea ya en el Chaco.